Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente. Gracias a Dios porque también nos da el privilegio de escuchar su palabra. Y para mí es un gran privilegio poder compartirla con ustedes. Así que les voy a pedir el favor que mantengan sus Biblias abiertas, y si usted usa resaltadores o colores para resaltar alguna parte del texto que se está estudiando, lo invito a que lo haga, porque eso le va a hacer recordar más fácil las cosas que hablamos aquí y lo que la palabra del Señor nos invita a hacer también. Entonces le motivo a que lo pueda hacer sin temor, y por eso es tan importante que tengamos nuestras Biblias físicas o lugar también donde tomar apuntes o notas. Hoy quiero iniciar con ustedes una nueva serie de predicaciones. Esta serie de predicaciones va a estar enmarcada en el libro del profeta Malaquías. Yo no sé si a usted se le dificultó un poquito encontrar al profeta Malaquías. Normalmente a estos profetas menores, cuando buscamos en la Biblia, cuando nos hablan de Abdías, por ejemplo, cuando nos hablan de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, se nos dificulta un poco encontrar dónde está ubicado exactamente, en qué parte de la Biblia está ubicado. Y es precisamente, y creo que no es que no lo leamos, sino que muchas veces pasamos muy rápido por ellos, ¿cierto? Porque tal vez no entendemos muchas cosas, pero estos profetas posteriores o profetas menores que le llaman, tienen un mensaje tan interesante y tan importante para nuestra iglesia en nuestro tiempo, que a veces siento que nos perdemos de esa riqueza que nos pueden dar estos profetas. Y por eso hoy quiero iniciar una serie de predicaciones que la he titulado Volvamos al Señor, un llamado a la fidelidad en tiempos de decadencia. Así se va a llamar la serie de 5 predicaciones que vamos a estar desarrollando sobre este texto específico del libro del profeta Malaquías. Pero el mensaje que hoy hemos y queremos compartir con ustedes titula de la siguiente manera: el amor que nos hace volver. El amor que nos hace volver. Y ustedes leyeron o escucharon atentamente cuando nuestra hermana leía el texto de Malaquías. Malaquías 1, del 1 al 5, allí está basado nuestra reflexión en este día. Pero como conocemos poco de ese tema de los profetas y la profecía, yo quiero, antes de iniciar, dar unas aclaraciones específicas sobre el tema de la profecía. Pensando en nuestra iglesia, en nuestro contexto reformado, debemos entender la profecía en un marco específico, que la profecía no es aquello que las personas utilizan para adivinar el futuro. Si nosotros leemos los profetas, nos vamos a dar cuenta que su mensaje específico está enmarcado en denunciar las injusticias que está cometiendo o otras naciones o el mismo pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía se enmarca enfocándose directamente muchas veces al mismo pueblo de Israel. Y nosotros como iglesia somos esa descendencia, ¿cierto? Somos ese pueblo de Dios en nuestro tiempo, y lo que buscamos es pensar en la profecía desde el punto de vista de que es la palabra que se nos ha revelado, y esa palabra tiene algo específico para cada uno de nosotros. Nosotros vemos videos y escuchamos en la televisión, en las redes sociales, muchos autodenominados profetas, pero debemos tener los respectivos cuidados con estos autodenominados profetas. No estoy hablando mal de ellos, ni quiero denigrar de ellos, porque
Dios sigue hablando de diferentes maneras, pero nosotros entendemos la profecía como esa forma en que Dios nos habla a través de su revelación completa, que es su palabra. Entonces, enmarcados en ese contexto y esa aclaración específica sobre la profecía, quiero iniciar hablándoles un poquito del contexto de Malaquías, específicamente este profeta. Y iniciamos por el significado de su nombre. Malaquías significa mi mensajero. Eso significa el nombre del profeta Malaquías. Muchos estudiosos y eruditos han dicho que tal vez no sea su nombre, que tal vez no sea el personaje que esté hablando, pero el título que recibe a través de su nombre es mi mensajero. Y esto de una vez llama la atención porque es el portavoz de Dios, es la persona que habla de parte de Dios al pueblo. Ese es el mensajero que el Señor utiliza para hablar al pueblo. Malaquías es un profeta post-exílico. ¿Qué quiere decir eso? En la generación de profetas, cuando ustedes leen todos los relatos de los profetas en el Antiguo Testamento, se van a encontrar con 3 generaciones de profetas. La primera es la generación de los profetas preexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son aquellos profetas que ministraron antes de que el pueblo de Israel o Judá fueran deportados o fueran llevados al exilio. Y en esos profetas tenemos profetas muy conocidos como Elías, entre otros, ¿cierto? Entonces es importante verlos allí enmarcados como profetas preexílicos que profetizaron antes del exilio. También existen los profetas exílicos o los que profetizaron estando ya el pueblo de Israel y Judá estando en el exilio. Y allí nos encontramos con esos profetas exílicos como lo son Daniel, Ezequiel y otros profetas más que vivieron ese tiempo de estar exiliados, de estar secuestrados en Babilonia para profetizar y para hablar al pueblo de Dios. Y nos encontramos finalmente con los profetas post-exílicos, que son aquellos profetas que ministraron y profetizaron después del exilio. Malaquías se encuentra ubicado en los profetas post-exílicos que ministran y profetizan al pueblo ya cuando el pueblo ha regresado, y en este caso la tribu de Judá ha regresado del exilio. Entonces yo quiero hacerles un primer examen hoy. ¿Cuáles son los 3 tipos o las 3 generaciones de profetas? ¿Quién me dice? Los del preexilio, los exílicos que profetizaron en el exilio y los post-exílicos. Muy bien, eso me lleva a pensar que ustedes están muy atentos y espero que sigan así. Entonces, les decía que el profeta Malaquías está enmarcado en estos profetas post-exílicos, él hace parte de ellos. Y aunque es interesante, ustedes notan cuando leen el texto que él se dirige al pueblo de Israel, es importante entender que al ser un profeta post-exílico no se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, sino a Judá. Él está profetizando a esa tribu de Judá que regresó, que quedó del exilio. Pero entendemos que tal vez está haciendo referencia al pueblo de Israel, porque específicamente este profeta quiere enfocarse en ese pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Entonces quiere llamar la atención del pueblo para decirles, este es el pacto que Dios hizo con Israel y Dios no se olvida de su pacto. Dios sigue permaneciendo en su promesa y en su pacto con el pueblo de Israel. Entonces por eso el profeta Malaquías habla o se dirige al pueblo de Israel, pero debemos entender que está enmarcado en el contexto, le está hablando y se dirige a Judá, en el tiempo en que regresaron del exilio y al parecer con el templo de Jerusalén ya reconstruido, y este periodo parece estar enmarcado después de las reformas de Esdras y Nehemías.
Entonces ustedes ahí cuando leen Esdras, cuando leen Nehemías, se dan cuenta que este periodo es de la reconstrucción de Jerusalén como ciudad, pero también de la reconstrucción del templo. Luego de ese periodo se cree que el profeta Malaquías vino a ministrar profecía al pueblo. Y el libro tiene una forma literaria que se llama disputa o pleito y se presenta con unos persistentes cuestionamientos o argumentos de Dios en contra de su pueblo. Si ustedes leen, y la invitación es que lean el profeta Malaquías todo el libro, que es muy corto, ustedes se van a encontrar que siempre hay unos cuestionamientos de Dios a través de preguntas, ¿cierto? Y son más o menos 6 cuestionamientos, preguntas y respuestas. Dios pregunta a su pueblo y su pueblo responde muchas veces con ironía, muchas veces como echándole la culpa a Dios. Y el objetivo de estos 6 cuestionamientos en formas de pregunta es dirigir al pueblo en general y a los sacerdotes específicamente a evaluar sus motivaciones para que al final sea restablecida la verdadera comunión con Dios. Entonces, lo que busca Malaquías es precisamente que sobre todo aquellos que ministran en el templo, los sacerdotes, pero también el pueblo en general, evalúen su forma de relacionarse con el Señor. Ahora, a manera de introducción, quiero iniciar haciéndoles unas preguntas a ustedes, mis queridos hermanos. Son preguntas retóricas para que ustedes piensen y evalúen. ¿Alguna vez han sentido que Dios está lejos de ustedes? ¿En algún momento se han preguntado, ¿será que Dios nos ama? ¿Será que Dios me ama? ¿Dónde está Dios cuando estamos sufriendo o enfrentando algún dolor o tragedia? ¿Han sentido que aunque oran, parece que las palabras que ustedes oran rebotan en el techo? Que siguen viniendo a la iglesia, sirviendo, cantando, pero que el corazón ya no late igual por el Señor, que nuestra motivación se está agotando o peor aún, se ha agotado. Yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento de la historia, de su relación con el Señor. Yo no sé si usted en algún momento le ha preguntado al Señor en medio de una crisis, en medio de un dolor bien fuerte, Señor, ¿será que todavía me amas? Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué vivo este dolor o esta tragedia o este duelo? Yo no sé si a usted le ha tocado o de pronto le pasa a otros creyentes de otro país. Yo siento que a mí personalmente me ha tocado en algunos momentos y he sentido esa lejanía del Señor en momentos difíciles de mi vida y se han venido esas preguntas a mi mente, pero también han llegado momentos de crisis de fe donde vengo a la iglesia y he venido a la iglesia tal vez para que no me pregunten por qué no viniste, pero no porque mi corazón esté completamente amando al Señor. Y yo creo que, no sé, pero nos puede pasar a algunos o a todos. Pero quiero decirles algo, esto no es algo nuevo para nosotros. Es algo que estaba pasando en el pueblo de Judá, Israel, en el pueblo en tiempos del profeta Malaquías. Ellos habían regresado del exilio, el templo estaba reconstruido, los sacrificios se ofrecían, o sea, iban al templo a ofrecer sacrificios, todo se hacía común y corriente, pero la pasión por Dios estaba apagada. Y en medio de su apatía comenzaron a pensar, ¿será que Dios todavía nos ama? ¿Por qué no se han cumplido las verdaderas promesas de los profetas? ¿Dónde está la restauración y prosperidad prometida por el profeta Ageo, por ejemplo? ¿Dónde está la gloria del templo reconstruido anunciado por Zacarías? Ellos estaban haciendo esas preguntas y muchas veces nosotros también nos hacemos esas preguntas. Y por eso quiero que pensemos en nosotros más que en el pueblo de Israel, más que en Judá. Tal vez nosotros podamos correr ese mismo riesgo
Y quiero hablar de la primera iglesia presbiteriana de Medellín, que tiene una tradición hermosa. La tradición de la iglesia es hermosa. Tenemos una tradición de muchísimos años, una liturgia que es muy reverente, una teología muy sólida, una predicación muy centrada en la palabra, un templo que usted entra aquí y respira historia. 135 años de la iglesia, usted entra y conoce la historia de la iglesia y respira esa historia de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿será que nos acostumbramos tanto a las formas que olvidamos la relación viva con el Señor? Al pueblo de Judá le estaba pasando. Yo espero que a nosotros no nos pase, y oro al Señor para que no sea así. Pero creo que Malaquías nos invita a volver a lo esencial, y creo que la profecía de Malaquías se enfoca en eso, mucho en el culto, mucho en la forma en que estamos ministrando y adorando al Señor. Pero Malaquías nos va a llevar a recordar que el amor soberano e inmutable de Dios es el fundamento para nuestra fidelidad y adoración. Recuerde esto, el amor soberano e inmutable de Dios es el fundamento para nuestra fidelidad y adoración. Y esto es importante porque no va a depender de nuestros esfuerzos, sino del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Amados hermanos, quiero invitarlos a ver 3 verdades rápidamente en estos versículos. Y la primera es, Dios habla a su pueblo en medio de la apatía. Número 2, Dios declara su amor soberano. Y número 3, el amor de Dios se confirma en la historia. Y miremos el primer punto. Dios habla a su pueblo en medio de la apatía, se marca allí en el versículo 1. Si ustedes leen el versículo 1, dice profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Y esta palabra profecía o oráculo, como aparece en otros profetas, en hebreo es masá, que puede significar carga. Y me llamó mucho la atención esta palabra carga. ¿Por qué la palabra del Señor es una carga? ¿Por qué el anuncio del Señor en este momento específico de la historia es una carga para el mismo profeta? ¿Por qué? Porque no es un mensajito liviano, es un mensaje con peso, con urgencia. Lo que Dios tenía que decirle a su pueblo tiene una carga pesada de urgencia. Lo sorprendente es que el pueblo no pidió escuchar a Dios. El pueblo no pide que el Señor le hable en ese momento de la historia. Ellos no están deseando que el Señor venga y les hable a través de un profeta. Ellos no piden escuchar a Dios, pero Dios en su gracia rompe el silencio para hablarles. Él no espera que ellos le hablen. Él toma la iniciativa como siempre lo ha hecho en su amor y su misericordia. Y yo no sé si usted puede recordar cuando el Señor lo encontró, porque muchas veces decimos, es que yo encontré al Señor. No, el Señor lo encontró a usted, el Señor lo llamó, porque el Señor decidió romper el silencio y buscar su vida y buscar una relación con usted. Y nosotros somos privilegiados de haber sido encontrados por el Señor. Esa es la gracia infinita y la misericordia eterna del Padre con sus hijos. Ese es la esencia de Dios, el amor profundo que va mucho más allá de cualquiera de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Ellos no buscaron que el Señor les hablara. Querida iglesia, ¿acaso no es esto lo que Dios ha hecho con nosotros en algunos momentos? O piense usted cuántas veces en nuestros momentos más fríos, en esas crisis de fe profunda que vivimos como creyentes, el Señor nos busca a través de su palabra, por medio de un sermón, por medio de un canto, por medio de un hermano que nos exhorta y que nos anima. Esa es la voz del Señor rompiendo el silencio para relacionarse con cada uno de nosotros.
Y eso es lo que está demostrando Malaquías. Malaquías está demostrando que Dios va más allá y no espera que nosotros o que ellos se le busquen. Y por eso es tan importante recordar el título. Es ese amor del Señor el que nos hace volver en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Todo esto es importante. Pienso en nuestra congregación hoy. Hay hermanos que no viven aquí cerca. Nuestra congregación es una congregación metropolitana. Vienen desde Bello, desde Itagüí, desde Envigado, desde San Antonio de Prado y desde otros barrios y municipios. Y aunque el viaje es largo, mis queridos hermanos, Dios sigue usando este lugar para hablarnos a través de su palabra, porque su palabra no depende de la distancia ni de nuestro estado de ánimo. Dios sigue hablando a pesar del ánimo que tú tengas. Si tienes mucho ánimo, el Señor te va a hablar a través de la palabra, pero si estás viviendo un momento de crisis, un momento de dolor, el Señor también va a hablar a tu corazón. Amén. En todo momento el Señor nos habla. Dios no solo habla, Él abre su corazón y nos recuerda quién es Él para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque el amor soberano, inmutable de Dios es eso que nos fundamenta y que fundamenta nuestra adoración al Señor, nuestra fidelidad al Señor. Ese amor inmutable, y cuando digo inmutable, es ese amor que no cambia a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. El amor de Dios no cambia. Y eso nos debe alegrar la vida a nosotros como creyentes, porque el amor de Dios es inmutable, porque el amor de Dios es la base de nuestra fidelidad y no depende de nosotros sino de Dios mismo, y eso nos debe traer descanso a nuestra vida. Amén. Número 2, Dios declara su amor soberano. Lo vemos en el versículo 2 hasta el versículo 3, la primera parte. Yo os he amado, dice el Señor, y vosotros decís, ¿en qué nos amasteis? ¿Notan estas preguntas y respuestas? El Señor le dice a su pueblo en ese momento, yo os he amado, pero ellos ¿cómo responden? Ellos dicen, ¿en qué nos amasteis? El verbo que se utiliza en el texto original aquí de amar está en perfecto, indicando que es un amor que ya fue dado, pero sigue vigente. El amor del Señor no es algo que empezó ayer, mis queridos hermanos, y puede terminar mañana. El amor del Señor no tiene límites. Y creo que eso le apunta al profeta Malaquías, que el pueblo debe entender que el amor del Señor no se determina por lo que estén viviendo, por su estado de ánimo, por la situación que estén pasando, sino que el amor del Señor va mucho más allá de cualquier límite que pueda expresar la mente humana. Ese es el amor del Señor para cada uno de nosotros hoy. Por eso ese verbo impacta cuando encontramos eso en perfecto, porque nos lleva a ver que es una acción completa, es una acción que no necesita nada más porque ya fue, sigue siendo y seguirá siendo hasta el final. El amor del Señor va a ser hasta la eternidad, es un amor continuo por toda la eternidad. ¿Qué descanso encontramos en eso, mi querida iglesia? Encontramos descanso porque ese amor no acabará. Es un amor eterno, es un amor que nos anima a continuar. Pero mire cómo responde el pueblo. El pueblo responde con duda. ¿En qué nos amaste? Tal vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de crisis. Señor, ¿cómo me amas si pierdo a mi hijo o a mi hija? Señor, ¿cómo me amas si pierdo a mi hermano o a mi hermana? Señor, ¿cómo me estás amando si estoy viviendo una crisis económica y familiar bien fuerte? ¿Cómo veo tu amor en medio de esta crisis y en medio de este dolor? Tal vez los jóvenes se preguntarán, Señor, ¿cómo me amas
cuando mi identidad tal vez no está completa, ¿qué falta en mí? ¿Dónde está tu amor, Señor? Tal vez nos hacemos esas preguntas, así como el pueblo, y por eso no juzguemos al pueblo a la ligera, porque el pueblo estaba viviendo esa misma decadencia. El pueblo de Judá, después de regresar del exilio, estaba esperando esa gloria que habían prometido los profetas sobre el templo, pero no estaba pasando. Ellos seguían bajo esclavitud todavía, ellos seguían sufriendo, ellos seguían con muchas situaciones complejas, ellos estaban siendo humillados todavía, y por eso se hacen esta pregunta y le responden al profeta: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Una pregunta que revela incredulidad e incluso una queja. Señor, ¿cómo me amas en medio de esto? Dios entonces le recuerda su elección. Si usted sigue leyendo ahí, dice el Señor: no era Esaú hermano de Jacob, y sin embargo amé a Jacob. Y hay otra partecita que dice ahí: aborrecía a Esaú. Y vamos a hablar un poquito de eso para que no se nos quede una idea vaga en medio de esa situación. Dios entonces habla de esa elección. Jacob no era mejor que Esaú, y tenga en cuenta eso. Jacob, cuando usted lee la historia del nacimiento de Jacob y Esaú, no era mejor que Esaú. Jacob era tal vez peor que Esaú. Fue escogido por gracia, y a esto quiero apuntarle. No es que Dios sea un Dios injusto. Cuando Dios escoge a su pueblo, lo hace por gracia. Cuando Dios te escogió a ti, lo hizo por gracia, no porque tú te lo merecieras, no porque yo me lo mereciera. Es solo gracia del Señor. Fue escogido por pura gracia. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 7 al 8. Voy a leer desde el 6. Deuteronomio 7, versículos 6 en adelante. Mire lo que dice aquí: porque tú eres pueblo santo para Jehová Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, y note esto, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Jehová. Esto es importante. No por ser vosotros mejores os ha querido Jehová. Os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Y esto es hermoso, mis queridos hermanos. Sino por cuanto Jehová os amó, el amor del Señor. Y dice: y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Notan la importancia de este texto. No es porque ellos se lo merecieran, no es porque sean mejor que las demás naciones, no, es porque el Señor los amó. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo el Señor nos eligió a nosotros. Si yo era el peor pecador, Señor, ¿cómo te fijaste en mí? Amor del Señor, misericordia eterna del Señor. Y esto es importante. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob. Entonces vemos ahí, puedo decirles hoy que Dios no descartó a Esaú. Fue escogido o no fue escogido por
o por gracia. Dios no descartó a Esaú y mucho menos a su descendencia porque tenía que escoger a Israel. Y creo que eso debemos sacarlo de nuestra mente. Dios no descartó a Esaú por eso. Si nosotros leemos al profeta Abdías, que es un solo capítulo, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor descarta o saca de su corazón a este pueblo, porque tiene un pecado, ese primer pecado que pasó en el Edén, el querer ser igual a Dios, el orgullo, la prepotencia. Si usted quiere saber de qué le estoy hablando, vaya a leer Abdías y ahí se va a dar cuenta de cómo eran los descendientes de Esaú, cómo era ese pueblo de Edom, y se va a dar cuenta que no, inclusive ellos se rebelaron a la dicha del amor del Señor por su orgullo, y fue lo que pasó en el Edén también. El hombre quiso ser igual a Dios y vino el pecado. Por eso es importante cuando leemos eso, el tema de aborrecer o no aborrecer, también depende mucho de nosotros. También depende mucho de nosotros, mis queridos hermanos. Y esos textos nos deben llevar a pensar o nos demuestra que Dios en su infinita bondad y su gran misericordia escogió a su pueblo no por merecerlo, fue solo gracia. Recuerden esa frase, solo gracia. Si usted está aquí hoy, si usted ha aceptado al Señor en su corazón, no porque es mejor que los demás, es porque el Señor ha tenido gracia, ha puesto su gracia en su vida, en su corazón, y usted ha respondido a esa gracia. Y aquellos que no han recibido al Señor, la invitación es que responda a esa gracia del Señor, que responda a ese amor que está ahí siempre. Considero, viendo la realidad de nuestra sociedad, inclusive de nuestra propia ciudad de Medellín, que las personas se han acostumbrado a relaciones que dependen de lo que se puede dar o de lo que se puede obtener. Si tienes plata, ¿qué pasa? Vas a tener muchos amigos, ¿cierto? Vas a tener muchas amistades, vas a tener muchas influencias, pero si pierdes todo tu dinero en esta sociedad, en este momento, no vales nada. Porque eso es lo que nos vende esta sociedad de consumo. Y creo que nos estamos acostumbrando mucho a esas relaciones en lo que puedo dar, pero también en lo que puedo recibir. Pero el amor de Dios es distinto, mis queridos hermanos. No se basa en lo que tú tienes para ofrecer, sino en quién es Dios. El amor de Dios es eso. Él no miró cuánto tú tenías para dar, porque si nos damos cuenta, también más adelante Pablo nos va a decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así el Señor nos amó. ¿Qué es un muerto? Es mi pregunta. Una persona que no tiene vida, que se está descomponiendo, que huele. Ese es un muerto. Pero el Señor no le importó que estuviéramos en esa condición y nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es hermoso, hermanos, amén. Dios, el amor de Dios es distinto. Ese amor no es solo con palabras. Dios lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de nuestra historia. Si no, piense en usted, cómo el Señor lo ha amado, de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo trajo el Señor, dónde estaba usted antes de que el Señor lo trajera a sus caminos. Recordemos eso, de dónde nos sacó el Señor. Eso es amor, esa es la evidencia del amor. Así que el amor de Dios, número 3, se confirma en la historia. Versículos 3 al 5 dice, el texto se enfoca en aclarar que Edom, descendiente de Esaú, fue devastado y no pudo reconstruirse. En un pueblo, es un pueblo que su pecado de orgullo y prepotencia lo llevó a estar fuera del corazón de Dios, lo que ya les había mencionado ahorita. ¿Es Dios injusto por eso? Definitivamente no, hermanos. Es consecuencia de su orgullo, pero Israel fue preservado. Israel fue preservado por el pacto de Dios. Todo radica en el amor de Dios, todo radica en la promesa de Dios, todo radica en ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Todo radica ahí.
Yo puedo notar aquí que esto no es casualidad. La fidelidad de Dios en acción. Dios demostrando su amor y su fidelidad. En su amor inquebrantable, inmutable, es muestra de que Dios cumple sus promesas y su pacto a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia. Eso significa gracia ilimitada, gracia infinita, gracia que nunca acaba. Y el objetivo final de lo que el profeta está mencionando ahí no es solo que Israel se sienta amado. Note que eso va mucho más allá. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo no significa para que, ay, qué chévere, gracias Señor porque tú me amas. No, el objetivo final de eso que el Señor le está diciendo ahí es que el mundo diga, sea engrandecido el Señor más allá de los límites de Israel. Y esa promesa le alcanza a usted y me alcanzó a mí. Gracias a Dios porque extendió su amor más allá de los límites de Israel. Porque extendió su gracia más allá de los límites de Israel. Es que las naciones puedan ver que Dios ama más allá de los límites. Pero ¿dónde ve usted ese amor reflejado? Si miras la cruz de Cristo, podemos entender ese amor en su máxima expresión. Solamente a través de la cruz de Cristo usted puede entender ese amor en su máxima expresión. Pablo lo va a declarar luego diciendo que Él nos dio vida a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, usted es salvo por gracia, no por lo que usted logra hacer. Usted es salvo porque la gracia del Señor lo alcanzó, no por lo que usted pueda hacer. Creo que Isaías dice que nuestras mejores obras vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. Nosotros no somos capaces de obtener nuestra propia salvación. Por eso tuvo que venir Jesús a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se siente usted privilegiado por eso, hermano? Siéntase amado por el Señor. Usted está aquí hoy porque el Señor lo ha amado con un amor ilimitado, con un amor que va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Hermanos, hermanas, quiero invitarlos a reflexionar. Puedes mirar atrás en tu vida y ver los momentos donde Dios te sostuvo, aunque no lo entendías en el momento. Puedes recordar un momento de esos donde Dios te sostuvo, donde estabas en una crisis de fe, donde decías ya no voy a seguir más, donde decía hasta aquí llegué. Dios te estaba sosteniendo en su mano por su amor y por su gracia. Y ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que va mucho más de lo que nosotros podemos entender. Recuerdo y pienso en las familias de la iglesia que han pasado por duelos, que han pasado por crisis económicas, por desplazamiento forzado, que aún en el dolor han visto que Dios no les ha dejado solos. Y esa es la evidencia viva de que el amor soberano de Dios es el fundamento de su adoración. Y muchas veces decimos, ¿por qué el hermano o la hermana que está pasando una situación tan compleja está tal vez tan tranquilo, sigue adelante? ¿Sabe por qué? Porque es evidencia de que el amor de Dios, de que ese amor inmutable de Dios es su fuente para la fidelidad y para la adoración al Señor. Y es allí donde este texto nos invita hoy a reflexionar, mis queridos. ¿Dónde se fundamenta tu adoración? ¿Dónde se fundamenta tu fidelidad a Dios? Porque creo que este texto nos mueve un poco el piso y nos lleva a reflexionar en eso. ¿Dónde hoy está fundamentado nuestra fidelidad y nuestra adoración? Debemos reflexionar y pensarlos. Y quiero finalizar con algunas exhortaciones. Amada iglesia, considero que el Señor hoy nos invita por medio de este texto a tres cosas importantes. Primero, recordar que la fidelidad al Señor no depende de nuestras fuerzas.
por mucho que tú te quieras esforzar, no vas a ser fiel al Señor, sino que debes recordar y vivir en el amor que Dios ya nos dio por medio de su Hijo en la cruz. Ese es el fundamento. Aunque tú te esfuerces humanamente, no vas a ser capaz de ser fiel a Dios, ni darle una verdadera adoración al Señor. Solo cuando vas a los pies de Cristo, solo cuando vas y miras la cruz de Cristo, en ese momento entiendes que no eres tú, sino que es Él. Y en ese amor infinito puedes descansar. Pero este texto también nos invita a responder entendiendo que no venimos a la iglesia solo por costumbre, sino que adoramos al Señor desde un corazón que ha comprendido que es amado por Dios. Hermano, ¿te sientes amado por Dios? Mi querida hermana, ¿te sientes amada por Dios? ¿O todavía estás dudando de ese amor? Porque si estás dudando, estamos dudando de ese amor, este texto nos invita hoy a que no nos preguntemos, ¿será que el Señor todavía me ama? Este texto nos invita a pensar y a responder desde el sentido que hemos comprendido que somos amados por Dios. Pero este texto también nos invita a renovar nuestra relación con Dios, creyendo que Él mismo, Dios que nos sostuvo en el pasado, en medio de nuestras crisis, dolores y duelos, nos seguirá sosteniendo hoy y siempre. ¿Cree en esa promesa, hermano? El Señor te sostendrá por su amor. El Señor te sostendrá por su gracia, no por lo que tú logres hacer. Debes descansar en eso. Nos cuesta, sé, hermanos, que nos cuesta como seres humanos descansar y confiar en Dios muchas veces. Pero este texto nos invita a descansar en su amor, a descansar en su misericordia. Quiero hacerle una invitación a la iglesia y a todos los que están aquí, a jóvenes, adultos. Quiero invitarles que durante esta semana, en sus devocionales personales, y si no lo está haciendo, por favor hágalo, escuche a Dios diciéndole: yo te he amado. Yo te he amado. Recuerde eso en su corazón. Yo te he amado, no por lo que eres, sino por quién es Él. El Señor te ha amado no por lo que tú eres, no por lo que tú puedes lograr hacer, sino por quién es Él y por lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Allí descansa nuestro amor, hermanos, y nuestra fidelidad al Señor. No porque te lo merezcas, sino porque el amor soberano e inmutable de Dios es el fundamento para tu fidelidad y tu adoración. Es el fundamento para nuestra adoración al Señor. Adoramos al Señor porque Él ya nos ha amado. Somos fieles al Señor porque Él ya nos ha amado. Así que, iglesia, volvamos a Él. No con un culto vacío, sino con corazones encendidos por su gracia. Porque el amor de Dios no se gana. Usted no logra ganarse el amor de Dios. Ni con todos los esfuerzos que usted haga, usted va a lograr ganarse el amor de Dios. El amor de Dios se recibe. ¿Has recibido tú el amor de Dios? Ese amor del Señor te ha transformado, porque el amor de Dios se recibe, y cuando se recibe te transforma. Y eso es importante. Tú no ganas el amor de Dios, solamente tú eres el objeto del amor de Dios. Eres la vasija donde el Señor ha venido a través de su Hijo Jesucristo y ha depositado su amor y su gracia en tu vida. Podemos descansar en eso, iglesia. Podemos venir al Señor y decirle con corazones rendidos que reciba nuestra adoración, porque nuestra adoración depende de ese amor. Que reciba nuestra fidelidad, porque nuestra fidelidad depende de ese amor. Quiero invitarles a orar y quiero invitarle a que usted piense en lo que el Señor le ha hablado hoy. Si usted cree que el Señor le habló a su corazón en algo, en una palabra, por favor anótela por allí
o en el celular, en el blog de nota de su celular o en un cuaderno que tenga. Si el Señor habló a su corazón algo que usted diga, el Señor, hablaste esto a mi corazón hoy, anótelo para que no se lo olvide. Escríbalo allí y repáselo en su devocional personal, porque el Señor te ha amado, hermano. Amada iglesia, el Señor nos ha amado. ¿Creemos eso? Oremos. Poderoso Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu infinita bondad. Tú has sido fiel. Tu amor nos invita a volver, Señor. Si estamos pasando por momentos de crisis y dificultades, tu amor nos invita a volver. Si estamos pasando por momentos donde decimos ya no puedo más, el Señor te invita a volver en esta hora, amada iglesia. Yo quiero invitarte a que abras tus labios en esta hora y le digas al Señor lo que tú estás sintiendo. Habla con el Señor allí un momento. Dile al Señor lo que siente tu corazón. Dile al Señor cómo te has sentido en medio de las crisis que has vivido. Dile al Señor cómo tu vida ha reaccionado en medio de esas dificultades, en medio de esos duelos. Abre tus labios y dile al Señor: Señor, así estoy hoy. Tal vez estoy pasando una crisis, tal vez estoy pasando un dolor bien fuerte, tal vez estoy pasando un duelo, tal vez estoy pasando un momento económico que no logro entender, tal vez estoy pasando una situación familiar que no logro comprender, pero Señor, hoy quiero descansar en tu amor. Dile al Señor: quiero volver a esa promesa del amor tuyo, Señor. Quiero volver a esa promesa de ese amor inmutable, de ese amor que no cambia, de ese amor que no deja de ser a pesar de mis debilidades y a pesar de mis pecados, a pesar aún de la desconfianza. Señor, quiero volver. Dígale al Señor que usted quiere volver hoy al Señor. Dígale allí de corazón que usted quiere volver a ese amor, que necesita volver a ese amor, que tal vez no sabe cómo hacerlo, pero que le ayude, que lo asista a través de su Espíritu Santo, que lo ayude a mirar a la cruz para ver reflejado ese amor. Dígale al Señor que eso es lo que usted está sintiendo hoy en su corazón, que su vida ha estado abatida por problemas y por luchas y por necesidades y por situaciones difíciles, pero que en medio de esas situaciones difíciles el Señor te llama y te dice: déjate amar, yo te he amado desde el principio y te amaré hasta la eternidad. Eso es lo que el Señor te deja hoy en tu vida y en tu corazón. Amado hermano, recibe ese amor del Señor, reciba esa gracia del Señor, esa gracia ilimitada, esa gracia que no pasa, esa gracia que no deja de ser, esa gracia que permanece para siempre. Te alabamos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti en adoración, porque eres Dios inmutable, porque eres Dios que no cambia, Señor, a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores, porque eres Dios que permanece fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras infidelidades. Te amamos, Señor. Deja que tu amor se derrame en nosotros más, que podamos sentirlo más, Señor. Te damos gracias, Padre, porque creemos que tu palabra nos ha hablado, Señor. Creemos que tu palabra nos ha invitado, Señor. Creemos que tu palabra nos ha movido a ir, Señor, y revisar nuestra relación contigo. Señor, gracias por tu palabra que nunca deja de ser. Gracias por tu palabra que siempre permanece fiel. Gracias por tu palabra que siempre transforma nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Y por eso en esta hora queremos adorarte. Y por eso en esta hora queremos exaltarte, confiando que nuestra adoración descansa en tu amor y en tu fidelidad.